Esta tarde el presidente Trump ha anunciado desde los jardines de la Casa Blanca la nueva imposición de aranceles a las importaciones que llegan a los Estados Unidos. ¿Cómo puede afectar esto a los residentes del país y a los países latinoamericanos? Bueno, pues lo conversamos con el economista Iván Jiménez, a quien damos la bienvenida. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Camilo. Cuéntanos, ¿esto nos va a afectar en definitiva a los ciudadanos norteamericanos, los que vivimos aquí adentro? Porque hemos visto impuestos, aranceles, no solo para China, para Japón, para Australia, para la India, inclusive, y por supuesto Canadá y México. ¿Cómo nos afecta? Claro, hay que entender el trasfondo de esto, ¿no? El objetivo del presidente es atraer empleos a los Estados Unidos y lo que está tratando de hacer es igualar el terreno de juego a su criterio, subiendo aranceles. Históricamente eso no ha funcionado en ningún lugar del mundo. Ningún lugar del mundo, cuando un gobierno o un presidente trata de imponerle al sector privado muchos reglamentos para tratar de atraer empleos, no funciona. Lo que ha funcionado todo el tiempo ha sido el mercado libre, el libre comercio, que es lo que produce competencia y productividad. Entonces, pero hay que tomar en cuenta que los Estados Unidos, en muchos de esos países, tenía una postura desventajosa por los aranceles que tenían los países en contra de productos americanos. Y esto viene de mucho tiempo, y de hecho hace mucho tiempo que el gobierno americano ha ido bajando los aranceles en muchos países. De esto viene desde el gobierno de Clinton, inclusive. Recuerdo que fue la primera vez que el gobierno exigió que se les redujeran los impuestos a los productos americanos en muchos países, casualmente de Latinoamérica, y a raíz de ello, pues se abrió o se expandió el Tratado de la Cuenca del Caribe, que ahora se llama DR-CAFTA, que precisamente es como un acuerdo comercial para que existan reglas de juegos claras entre el comercio entre Estados Unidos y Latinoamérica, precisamente para que estos países que se benefician del intercambio económico de Estados Unidos, pues no tengan unas imposiciones de impuestos arancelarios que favorezcan a otros países y no a Estados Unidos. Y creo que hoy lo que el presidente hizo hay que entenderlo en el contexto de la historia y primero de su postura. El presidente, si solamente fueran los aranceles, yo les diría que eso no va a tener el efecto deseado. Pero lo cierto es que el presidente en su primer mandato redujo la tasa, o fue artífice de que se redujeran las tasas de impuestos de un 35% a un 21%. A las importaciones extranjeras. A los impuestos corporativos en los Estados Unidos. Entonces, eso hizo más que ningún arancel. De hecho, los aranceles no funcionaron. Y te doy un ejemplo. Cuando él salió de su presidencia, la utilización que tenían las fábricas automotrices era de un 80%. Hoy en día, de su capacidad instalada. Hoy en día es un 68% de su capacidad instalada. O sea que se impusieron aranceles. Esos aranceles no fueron remitidos por el presidente que los subsidió. Y hoy en día estamos peor en ese sector que antes de poner los aranceles. Entonces, lo que sí esto da es lo siguiente, y que es importante para Latinoamérica. En Latinoamérica hay piedras angulares de intercambio comercial que son México y Canadá. Canadá porque es el país predominante en recursos, es el país primordial para toda actividad minera en Latinoamérica. En su mayoría es liderada por empresas canadienses, muchas de las exploratorias son empresas canadienses. Y luego tienes a México, que es un gran aliado económico de toda Latinoamérica, y entonces si esas economías no fueron tan desafectadas, porque el presidente sostuvo en este transcurso que se iban a respetar aquellos productos que son protegidos por el Tratado de Libre Comercio. O sea que en efecto no creo que va a tener un efecto tan dañino para Latinoamérica. Creo que Latinoamérica se beneficia de la fortaleza económica norteamericana. En el contexto de intercambio económico, los Estados Unidos es el país número 1 de intercambio económico con Latinoamérica. Iván,
Pero hay analistas que están diciendo que esto, de cierta forma, por eso te pregunto, le abre la puerta a China, a Irán, a Rusia, como mercado emergente para Latinoamérica. ¿Pudiera ser esto real? Y la China tuvo un espacio abierto porque los Estados Unidos por las últimas 2 décadas, post 9/11, le abrió el campo entero a todo el mundo exceptuando el Medio Oriente. O sea, todo el énfasis político, económico, militar de Estados Unidos era en el Medio Oriente y fue la época, diríamos, de Estados Unidos boba en cuanto a Latinoamérica, comparado a la España boba de aquel entonces. Entonces, China tuvo muchos acercamientos con países, de hecho, que tenían tratado de libre comercio con Taiwán, que no reconocían a la China. China logró tener esas aperturas diplomáticas, pero no llegaba con las manos vacías, Camilo. O sea, llegaba con ofertas, llegaba con dádivas, que un estadio en un lugar, que un hospital en otro, que un puente en otro. O sea, era parte del discurso de apertura comercial de la China. Entonces, los países no se van a quedar con los brazos cruzados. O sea, de hecho, te voy a dar un ejemplo. Los Estados Unidos no en Latinoamérica, pero sí en Puerto Rico. Puerto Rico era el lugar en Estados Unidos donde se producía el 80% de la medicina, de los antibióticos. Los Estados Unidos redimió la ley que protegía e incentivaba esa producción en Puerto Rico farmacéutica. Había todo un ecosistema. Al rescindir esos beneficios, no de aranceles, sino impositivos, esas empresas salieron de Puerto Rico. ¿Y sabes dónde hay y qué anunció la gobernadora de Puerto Rico, que por cierto es, diríamos, republicana, hace una semana? Anunció que una empresa china de energía solar es la que está ocupando un lugar que antes era una enorme farmacéutica. O sea, hay que entender que no solo los aranceles lo que van a solucionar este problema, que lo que va a resolver el problema en Estados Unidos va a ser que haya un vigor, que se estimule la competencia, Camilo. Esa es la clave de este tema. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches y qué bueno tener tu criterio profesional. Iván Jiménez, economista. Gracias. Un honor. Nosotros hacemos otra pausa. Al regresar, el caso